Venezuela siga siendo la misma, los venezolanos van a seguir saliendo. No hay, la verdad, manera de predecir con exactitud cuántos venezolanos van a seguir, cuántas familias van a seguir emigrando, huyendo del país. Pero si las condiciones no cambian y si continúa la escasez de alimentos y medicinas, la falta de medicinas, de vacunas, los índices se siguen incrementando de enfermedades que son perfectamente controladas y controlables en América Latina, y lo eran en Venezuela, pero que hoy día están sin control. Si la desnutrición sigue avanzando, si la inseguridad continúa y si el régimen sigue persiguiendo a todos aquellos que no piensan igual al gobierno actual, todo hace predecir que estas condiciones van a continuar, que el exilio y el éxodo se va a seguir multiplicando y probablemente hasta va a aumentar. ¿Qué diferencias, bueno, Sergio Octavio de la Guerra de las Américas, qué diferencia hay entre, ustedes han dicho que es difícil hacer una comparación, pero entre la migración en Centroamérica, por ejemplo, Honduras, Guatemala, El Salvador, que va hacia México y buscan llegar a Estados Unidos, con la migración que en este momento se está dando en Venezuela? ¿Cuáles son las similitudes de pronto y diferencias que hay en estos dos fenómenos? Porque de todas maneras en Centroamérica también está viviendo una situación bastante crítica. Entonces, ¿cuáles serían para ustedes esas diferencias y similitudes entre las dos situaciones? Mira, es difícil establecer unos puntos de comparación, pero yo me atrevería a decir que la migración centroamericana hacia México y los Estados Unidos tiene un fuerte componente de tipo económico, porque se trata de personas que huyen buscando un mejor porvenir, ya tienen algún familiar en los Estados Unidos o algún amigo o vecino que vive acá, y lo que están obviamente buscando es mejorar sus ingresos, mejorar las condiciones de vida para sus hijos y poder estar en condiciones de enviar remesas a sus países de origen. También la inseguridad juega un rol importante. La violencia desatada por las mafias, las maras, el crimen organizado, el narcotráfico, y estoy pensando especialmente en El Salvador, en Honduras y en Guatemala. Un fenómeno distinto es el de Nicaragua, por ejemplo, donde a raíz de los abusos y atrocidades cometidas a partir del 18 de abril por la pareja gobernante de Ortega y Murillo, se han visto obligados casi 13.000 nicaragüenses a solicitar refugio en Costa Rica. Y Costa Rica en este instante está asumiendo una cada vez más creciente migración de nicaragüenses. Lo que ocurre en Venezuela es distinto, en el sentido de que gran parte de aquellos que huyen porque no tienen con qué alimentarse, porque no tienen cómo comer, porque la inflación está completamente fuera de control y los pocos recursos que obtienen no les alcanza para nada, porque no hay vacunas, porque no hay jeringas en los hospitales, porque no hay antibióticos en los hospitales. Entonces, es un panorama realmente devastador que asimila la situación, como decía Tamara, de Venezuela a la de Zimbabue, en África. Y al mismo tiempo porque Venezuela está gobernada por una dictadura violenta, una dictadura sanguinaria que está dispuesta a mantenerse en el poder a cualquier precio y que obviamente es también una de las causales del éxodo de estos venezolanos, de las familias venezolanas. Yo agregaría un comentario con relación a la crisis humanitaria. No hay otro país en la región que tenga el nivel de crisis humanitaria que tiene Venezuela, y más allá de lo anecdótico, hay datos duros
que muestran la gravedad de la crisis humanitaria en Venezuela que no hay en otros lugares. El año pasado, a comienzos de año, una ministra de Salud, hubo varios ministros de Salud en Venezuela en el último tiempo, publicó datos epidemiológicos para el 2016 que indican que durante ese año en Venezuela aumentó la mortalidad infantil un 30%, la mortalidad materna un 65% en un año. A los pocos días la echaron de su cargo a la ministra y no hay otros datos oficiales publicados por el Ministerio de Salud. Hay datos de la Organización Panamericana de la Salud que indican brotes de malaria. En Venezuela en el 2009 había alrededor de 40.000 casos de malaria registrados. El año pasado hubo 400.000. Hay enfermedades que estaban erradicadas en Venezuela, como el sarampión o la difteria, que no había. Hay un solo caso registrado en los últimos años y estamos hablando más de 3.000 casos de las dos enfermedades en el último año y medio. Entonces, ese tipo de situación que expulsa a los venezolanos a irse no se ve en ningún otro lugar de los países que mencionabas. ¿Nos pueden explicar un poco más sobre lo que pasó en Ecuador en la reunión? ¿Han establecido formalmente un régimen que ofrece protección, estatus legal para los venezolanos, o es un acuerdo de hacer algo en el futuro? Es más un acuerdo de hacer algo en el futuro. Es un compromiso regional de encontrar maneras de colaborar para establecer parámetros comunes para lidiar con la crisis migratoria generada por el éxodo venezolano. Pero todavía no se ha adoptado un criterio uniforme de permisos de visas para los venezolanos, que es lo que nosotros estamos pidiendo. De todas formas, nuestra recomendación es que sea un permiso que tenga cobertura regional, que sea uniforme, que les dé a los venezolanos estatus legal y permiso de trabajo y que sea renovable cada una determinada cantidad de tiempo en función de las circunstancias y que no excluya que los casos particulares sean evaluados. Pero no puede ser que en la medida que van evaluando caso a caso, el resto se quede esperando sin tener nada con qué poder rehacer sus vidas. Hay ¿Va a haber seguimiento? Han dicho que en la semana que viene se van a reunir de nuevo para hacer algo tan concreto, ¿o es para cada gobierno decidir qué hacer? La próxima reunión está planeada para noviembre. Mira, yo creo, a ver, un momentito. ¿Me permites complementar esa respuesta? La reunión de Quito es muy importante. Es decir, el que los gobiernos de América Latina, convocados por el gobierno de Ecuador, presidido hoy día por un demócrata como es Lenín Moreno, que no tiene nada que ver con su antecesor, ¿no? Y que está generando cambios muy importantes en Ecuador, y que Lenín Moreno, con el cual conversamos nosotros, Tamara y yo, hace unos meses en Ecuador, y tratamos justamente este tema, el de los inmigrantes venezolanos. Un país que está pasando por una situación económica ajustada, no es boyante, es una situación difícil, pero que esté dispuesto a acoger a un éxodo masivo de venezolanos que obviamente representan una carga importante para la economía ecuatoriana, como también para la economía argentina o la economía brasileña, es algo realmente notable. Y que estén dispuestos a tratar el tema como una crisis regional ya nos parece que es un avance. O sea, hay que, creo que, digamos, el que las autoridades migratorias y las autoridades políticas latinoamericanas estén ya dispuestas a tratar este tema colectivamente es un avance. Pero lo que tienen que lograr es unificar criterios y es abandonar el estudio caso a caso, caso a caso, caso a caso. Porque estamos hablando de más de 2 millones de venezolanos que han salido todos los días, de acuerdo a las estadísticas oficiales, salen 200
200 A través de la por- frontera de Colombia con de Colombia. Venezuela hay un flujo migratorio de 35.000 personas que cruzan ida y vuelta, de los cuales se quedan más de 4.000 en Colombia todos los días. Y en Brasil el flujo deja un saldo de alrededor de 800 personas diarias. Entonces, frente a eso, nos parece que hay que entender que este es un problema regional, que es una crisis que requiere de recursos muy importantes y que se redistribuyan esos recursos de acuerdo al tamaño y a las capacidades de las distintas economías que están enfrentando esta crisis, pero que al mismo tiempo jurídicamente se les dé a todas estas familias un estatus migratorio temporal de protección. Luego se podrán ver los casos, por ejemplo, de aquellos que puedan reclamar debidamente el estatus de refugiado de acuerdo a la Convención del 51 o a la Declaración de Cartagena. Pero primariamente, para que los niños puedan acceder a los colegios, para que se pueda lograr un permiso para trabajar y para poder, digamos, no entrar en un ámbito de mendicidad y constituir una carga aún mayor a las economías que puedan intentar generar recursos. Es necesario para eso unos criterios uniformes y unas políticas temporales de acogida a los venezolanos que están huyendo de Venezuela. Sí. ¿Cómo funciona jurídicamente? O sea, se dan como unos lineamientos generales y cada estado lo establece según las leyes de su país. Y si es posible también crear como una especie de fondo para esa distribución, si ya se ha hablado de manera práctica de que exista ese apoyo a los países que están recibiendo. Sí, yo creo que el corazón de la respuesta a tu pregunta es que ante una situación extraordinaria y excepcional, la respuesta tiene que ser igualmente excepcional. Entonces, la propuesta nuestra sí es crear criterios comunes que deban aplicarse en todos los gobiernos que están recibiendo a venezolanos y, por otro lado, establecer criterios comunes para distribuir el costo no solo financiero, sino también de recibir a los venezolanos en los distintos países. Hoy, José Miguel decía, nosotros hemos hecho esto en distintos países de la región. Yo vivo en Buenos Aires, donde uno no puede caminar 2 cuadras sin entrar a un comercio donde haya una persona de Venezuela que esté trabajando. Entonces, es claramente una situación que ya está ahí. Entonces, ahora lo que hay que hacer, el diagnóstico ya lo tenemos. Lo que hay que hacer ahora es dar el paso siguiente de encontrar la manera de acoger a los venezolanos de una manera que sea digna y humana. Habló de casos de violación de derechos humanos a los migrantes venezolanos. ¿Qué casos puede resaltar o quizás le llamó más la atención de lo que están viviendo los venezolanos que han salido de Venezuela? Sí, te resaltaría 2 casos. Como decía antes, en el Caribe la situación es muy complicada. En Curazao en particular, las autoridades, por ejemplo, hace un tiempo tomaron el control de la agencia de ACNUR de emitir los certificados de refugiados desde mediados del 2017 y a pesar de que tenemos conocimiento de que hay venezolanos que quieren tener una entrevista para pedir asilo, no se ha otorgado ni un certificado de refugio desde mediados del año pasado. Hay denuncias en Curazao de detenciones de padres que les preguntan dónde están sus hijos, que los van a buscar a las escuelas para llevárselos y deportar a las familias enteras. Nosotros tenemos un caso que está en el informe de un exoficial militar que se fue de Venezuela, quiso pedir asilo cuando llegó, no lo dejaron pedir el asilo y está actualmente detenido. Y el otro punto que mencionaría es el de la xenofobia. En Brasil, en Pacaraima, que es la ciudad fronteriza con Venezuela, hace unos 10 días más o menos hubo un incidente puntual en el cual supuestamente un grupo de venezolanos había robado a un comerciante que era muy querido en la comunidad. Esa es una ciudad muy pequeñita de 12.000 habitantes, que es donde están llegando 800 venezolanos por día. En ese contexto hubo una manifestación de la gente del lugar
en contra de la inmigración venezolana, producto de este incidente que había sido robado este comerciante. Se empezó a correr el rumor, que no era cierto, de que el comerciante no lo querían trasladar con la ambulancia al hospital, y luego de que el comerciante había muerto, y se armó un enorme barullo y exabrupto de los manifestantes que terminaron quemando las pertenencias de los venezolanos que estaban durmiendo en la calle, incluyendo los pocos documentos y dinero y ropa que algunos de ellos tenían. Y producto de eso, más de 1.200 venezolanos se vieron obligados a volver a Venezuela, a cruzar la frontera de regreso. Entre ellos, según un fiscal que estaba en Pacaraima y viviendo ahí, perfectamente podía haber solicitantes de refugio. Entonces estamos ante situaciones que generan una situación muy desesperante para los que están ahí. Te resaltaría esos dos. Laura Hueso, de Efecto Conjunto. Tamara comentaba que ya existe un diagnóstico y se le puede poner ya sea migración económica, migración humanitaria, crisis humanitaria, pero todos sabemos que hay un origen, y el origen es político. ¿Se está haciendo algo en ese sentido para tratar de tender puentes? ¿Hay alguna comisión que esté tratando de llegar al gobierno venezolano, específicamente a Nicolás Maduro y a toda la gente que a su alrededor se niega diariamente esta tragedia que está ocurriendo entre venezolanos? Porque si no se hace ningún acercamiento desde el punto de vista político, todo esto que se está planificando son pañitos calientes. Van a seguir saliendo venezolanos y cada vez en situación más desesperada. ¿Hay canales diplomáticos abiertos? ¿Alguna posibilidad de canales diplomáticos? A ver, yo no sé si te entendí la pregunta, pero yo no creo que este problema se resuelva por la vía de canales diplomáticas o por una comunicación con el régimen dictatorial de Maduro. Efectivamente es la causa del problema, pero la manera de abordarlo es redoblando la presión contra ese régimen. ¿De qué manera? La manera como se está haciendo hasta ahora, que es, por ejemplo, imponiendo sanciones. Sanciones que impliquen el cancelamiento de visas o inversiones de aquellos miembros del régimen, militares, civiles o del sistema judicial, que están involucrados en hechos de corrupción o en abusos en materia de derechos humanos. Eso lo está haciendo los Estados Unidos, la Unión Europea y también Canadá. Habría que lograr que desde América Latina también se tomaran decisiones similares. Pero el hecho de que el dictador venezolano, por ejemplo, sea excluido de las reuniones regionales, que en el ámbito de la OEA se siga trabajando y se sigan exponiendo los abusos del régimen, que también en el ámbito de Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se esté tratando esta materia, me parece que es precisamente el camino a seguir. Y como ya anuncié, el hecho de que algunas democracias prestigiosas latinoamericanas esté contemplando presentar conjuntamente una denuncia ante la Corte Penal Internacional, algo que no tiene precedentes, por crímenes de lesa humanidad, me parece que hay demostraciones tangibles, concretas, de la seriedad y de la fortaleza con que a lo menos aquellos que integran el Grupo de Lima están abordando la situación en Venezuela. Si se me permite una pregunta, ha habido rumores y bueno, el senador Marco Rubio habló abiertamente de una intervención militar en Venezuela. ¿Tienen ustedes alguna información o opinión sobre qué ambiente hay sobre eso en el gobierno y si hay algún tipo de conversaciones, iniciativas en paralelo a algún esfuerzo diplomático para encontrar una solución? No, nosotros no tenemos ni información ni hace parte de las recomendaciones de este estudio una invasión militar a Venezuela. Nuestras recomendaciones están fundadas en opciones consistentes con el derecho internacional público y eso exige de las democracias latinoamericanas que adopten posiciones afirmativas
posiciones firmes y claras para aislar y idealmente sancionar a integrantes de una dictadura como la de Venezuela. Hay que hacer lo posible y lo imposible por impedir que se consolide en esta región otra dictadura similar a la de Cuba en América del Sur. Estamos cada vez más cerca de una situación de esa naturaleza y yo creo que todavía hay espacio y todavía hay tiempo para que, sobre la base de una presión fuerte regional y también de otras democracias en otras regiones, se logren las presiones necesarias para salvar vidas en Venezuela, para obligar al régimen a retroceder en sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Hay mecanismos competentes, están los mecanismos del sistema interamericano, pero también están los mecanismos el que acabo de mencionar, que es probablemente el instrumento más fuerte que existe, que es el de la Corte Penal Internacional, porque se acarrea responsabilidades penales individuales por las violaciones a derechos humanos que se cometen en Venezuela. Gisela Salomón de AP. Dos preguntas. Una con relación a Estados Unidos. Ustedes mencionaban el tema de las sanciones y Estados Unidos lo puso como un ejemplo de los países que han implementado sanciones. Pero al mismo tiempo Estados Unidos es uno de los países que rechaza a venezolanos cuando están llegando, los están deteniendo, los están deportando. ¿Han ustedes tenido algún diálogo con las autoridades de acá y alguna recomendación le han hecho con respecto a lo que está pasando con los venezolanos en Estados Unidos? Esa es tu primera pregunta. Esa es la primera. Y la segunda, hablaron del tema de la Corte Penal Internacional. ¿Han planteado ustedes como institución la posibilidad de presentar ustedes una demanda? A ver, independientemente de que Tamara pueda tener sus observaciones, nosotros como organismo internacional de derechos humanos no gubernamental no tenemos estatus procesal para poder recurrir a la Corte Penal Internacional por la vía de una demanda. Lo que sí hemos hecho desde hace ya muchos años es alimentar e informar constantemente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, tanto, digamos, compartiendo nuestros informes con ellos, como datos específicos y reuniones concretas que hemos tenido con funcionarios de la Corte. Es nuestra obligación hacerlo, y así como lo hacemos con Venezuela, lo hacemos con otros países donde creemos que se está dando un patrón de graves violaciones a los derechos humanos que debe ser objeto de una observación por parte de la Corte, y especialmente cuando no hay recursos internos disponibles, que es el caso de Venezuela, especialmente cuando no hay instancias locales que puedan frenar esos abusos o castigar a los delincuentes, a los autores, a los responsables por esos hechos. Por lo tanto, te puedo sí responder que estamos en contacto y estamos compartiendo toda la información que producimos sobre Venezuela y sobre otros países con la Corte Penal Internacional. En cuanto a la situación de los venezolanos que llegan aquí a los Estados Unidos, no hemos específicamente tomado contacto con las autoridades americanas sobre este punto. Pero lo cierto es que es difícil. Es muy difícil discutir estos temas con una administración que tiene abiertamente una actitud anti-inmigrante y yo diría francamente racista frente a los inmigrantes, especialmente los latinoamericanos. Cuando hay un presidente que constantemente insulta y agrede y intenta humillar y al mismo tiempo descalificar a los inmigrantes que no tienen papeles y que están en los Estados Unidos y que ascienden por sobre suben los 11 millones de personas que viven en este país hace ya muchos años, que contribuyen a la economía nacional, que trabajan
la gran mayoría, la abrumadora mayoría de ellos en puestos y en empleos dignos, que generan recursos, que pagan impuestos, que tienen familias en los Estados Unidos, que han generado lazos con la comunidad, que tienen inversiones y sin embargo son tratados por un gobierno como verdaderos delincuentes. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo han diseñado deliberadamente políticas bajo esta administración para cometer abusos y aberraciones incalificables como separar a niños de sus padres, niños que llegan con los padres a la frontera y son separados por la fuerza y luego distribuidos a lo largo del país, y los padres, muchos de ellos deportados, sin que sepan hasta ahora, muchos de ellos, cientos de ellos, cuál es el paradero de sus hijos. Tratar temas migratorios con una administración como esta, así no sea de ciudadanos de origen venezolano, me parece que ese es un tema que claramente no está en la agenda de este gobierno. Yo agregaría una sola cosa sobre la Corte Penal. La Fiscalía de la Corte Penal puede abrir investigaciones de oficio. Y de hecho, en febrero de este año abrió un examen preliminar sobre la situación venezolana sobre la base de información que fue recabando, como los informes de Human Rights Watch que le fuimos enviando. Entonces, no hay una manera formal de pedirle a la Corte que investigue un caso, pero esos insumos fueron útiles y empleados por la Fiscalía para abrir la investigación que está en curso. Y si estos gobiernos, como han anunciado, presentan formalmente el envío del caso de la situación venezolana a la Corte, lo que haría es reforzaría políticamente muy fuertemente la investigación que ya está en curso, y además tiene una consecuencia procesal, que es que no hace falta que un panel de jueces de la Corte Penal autorice que se abra una investigación formal, que es el próximo paso en la investigación de la Corte. Los venezolanos están llegando a países que tienen economías muy, en crisis, muchas de ellas, no todas, pero la gran mayoría. ¿Para ustedes no hay un riesgo como de doble marginalización de los venezolanos a corto plazo, dado que esas economías no tienen la posibilidad de absorber esa gente que está llegando? Y por otra parte, ¿qué posibilidades habría de que Estados Unidos, Naciones Unidas, pueda generar de alguna forma un fondo para que sea como un colchón para esos países que están recibiendo a estas personas? Yo te respondería con una pregunta. ¿Qué opciones tienen los venezolanos? ¿Qué opciones? Si no hay opciones, ¿cuál es la opción? ¿Seguir viviendo en un país donde hay que pasar largas colas y colas y colas para poder conseguir algo que te permita subsistir, y bajando en las proteínas y calorías familiares a unos niveles realmente inimaginables, especialmente para un país como Venezuela? O situaciones donde hay niños que están o adultos y adultos mayores en los hospitales y no hay manera de darles el tratamiento de diálisis porque no hay máquinas, porque no hay los elementos básicos para ese tipo de tratamientos de enfermedades crónicas, o simplemente de medicinas o de vacunas preventivas, donde la malaria, por ejemplo, se ha disparado en algunas zonas del país, y con un régimen que además, criminalmente y por razones netamente ideológicas, niega que exista tal crisis, porque no está dispuesto a aceptar el fracaso del modelo, por razones netamente ideológicas. Entonces, cuando uno escucha a presidentes latinoamericanos, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Argentina, que dicen, les hemos ofrecido a Venezuela ayuda, pero no están dispuestos a aceptar esa ayuda porque niegan que existe tal crisis humanitaria. Todos los días lo repiten, que no hay tal crisis humanitaria, que tampoco hay éxodo, y ahora están implementando una comedia,
unas operaciones donde ofrecen pasajes gratis para aquellos que quieran regresar a Venezuela, ¿no? Todo esto está siendo tratado con muy poca seriedad por parte de esta dictadura. Se ríen de su pueblo, se ríen de sus obligaciones y actúan con plena impunidad. Las alternativas que tienen las familias venezolanas son muy pocas y una de ellas es huir de Venezuela. Y están encontrando felizmente algunas maneras de rehacer su vida porque uno los ve integrados de algún modo a la economía, aunque sea informal, en muchos de nuestros países. Con respecto al punto del fondo común y de la financiación, en la declaración de Quito que firmaron el martes hay lenguaje pidiéndole a los organismos de Naciones Unidas que contribuyan, que aumenten la contribución. Hay como un lenguaje que va en esa dirección, pero como decíamos antes, esto es poner sobre la mesa la necesidad de hacerlo. No hay detalles sobre cómo ocurriría, pero sí hay una mención explícita a la necesidad de financiar mecanismos que permitan implementar estas medidas. Una última pregunta. El grupo de trabajo de la OEA, ¿hay más detalles? ¿Es algo, ustedes lo ven como algo positivo que se puede esperar o es más empujar la pelota hacia adelante? A mí me parece que es muy positivo y va a permitir, creo, empujar la pelota hacia adelante. O sea, pero no empujarla en el sentido de pasar la pelota de un sitio a otro, sino que se requiere de una mínima institucionalización o institucionalidad, de una cabeza, de alguien que pueda convocar a otros para poder seguir adelante tratando este tema. Y todo lo que se puede hacer a nivel regional, colectivo, ya sea en el ámbito de la OEA o futuras reuniones que pueda convocar el gobierno en Quito o en otra capital de América Latina, nos parece que es no solo necesario, es absolutamente indispensable para imaginar, insisto, respuestas colectivas, porque de lo contrario este asunto va a seguir creciendo y se va a transformar inevitablemente, si no hay una respuesta racional, colectiva del problema, se va a transformar realmente en un problema, yo diría, inmanejable. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Ok. Y solo es para redes. Muy bien. Un minuto. Bien, eran las declaraciones que daban los representantes de Human Rights Watch, José Miguel Vivancos y Tamara Tarasiuk, quien es precisamente la especialista en el tema venezolano. Ella es una de las investigadoras para las Américas, investigadora senior, pero adicionalmente ya ha hecho viajes a la frontera de Venezuela con otras naciones y justamente ha certificado in situ cada una de las violaciones a los derechos humanos. Ellos han asegurado que ha sido fundamental las reuniones que se han realizado en Ecuador, que por primera vez se está tratando el tema de los venezolanos como un asunto regional. Aspiran y esperan que el régimen de protección temporal para los venezolanos sea posible en el corto plazo. Están justamente tratando de hacer todas las recomendaciones posibles para que haya una recomendación uniforme, para que se dé esa protección, para que paren las deportaciones y para que los venezolanos puedan vivir y trabajar en cada una de estas naciones que escogen, pero adicionalmente aseguraban que es absolutamente necesario que exista un fondo, dinero destinado para apoyar a esas naciones que no siempre tienen las mejores condiciones económicas. Con respecto al tema de Estados Unidos, ellos han asegurado que es muy difícil tratar la crisis de inmigración, la política hacia los inmigrantes por parte de Estados Unidos, tomando en cuenta los antecedentes y cómo ha sido la actitud del presidente Donald Trump con respecto a los latinoamericanos. Así que dicen que sería muy difícil a través de la vía diplomática lograr y alcanzar que exista este tipo de protección temporal a través del gobierno de
Donald Trump. Es parte entonces de la información. Ellos han presentado el informe el día lunes y posteriormente entonces lo presentan en rueda de prensa. Están además participando en varios eventos en la ciudad de Miami con respecto al marketing político y también la gobernabilidad en toda la región. Es la información que tenemos para BPI TV en vivo y en directo desde la ciudad de Miami. Esta rueda de prensa de los representantes de Human Rights Watch, quienes además están aprobando pruebas contundentes para la Corte Penal Internacional. Volvemos con más de nuestra programación. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.